A veces, mis hermanos, nos metemos en el ojo del huracán, peor que Katrina, sin darnos cuenta. Y efectivamente, de ese tema que tiene que ver con capítulo Xenofobia Chile, hablaremos hoy. Porque al fin y al cabo, pues los chilenos no son ninguna perita en dulce, los chilenos son practicantes, son conspicuos practicantes pues de una visión atrasada de la interacción social, como lo es el capítulo de la xenofobia, y que efectivamente pues excluyen a muchos, lo miran de arriba abajo, por encima del hombro, porque bueno, es parte de una cultura que tienen. Pues yo no creo que los mapuches, los aborígenes indígenas originarios de Chile hayan tenido ese tipo de comportamiento, pero también hoy son unos marginados por la xenofobia de una élite política y una élite económica que gobierna el país y que ha generado transculturizar al pueblo, y ese pueblo reacciona con ese estilo xenofóbico. Y ustedes veían ahí en estas imágenes, o verán estas imágenes, cómo efectivamente pues un venezolano y muchos han sido golpeados por ese capítulo de la xenofobia en Chile. Y bueno, eso suele ocurrir, y al fin y al cabo pues el señor George Harris, no lo conozco mucho, yo conocí fue a José Lo Díaz, un cómico que al verlo, nada más con verlo te reías, y efectivamente es por eso son cómicos innatos, ¿no? Con una naturaleza que nace con el ser. Y bueno, efectivamente el señor George Harris se ha visto pues hoy por hoy envuelto en dimes y diretes con respecto a su actuación en Viña del Mar de hace unas pocas horas atrás, y donde efectivamente pareciera que hubo una especie de pase de factura. Pero bueno, si tú vas unos años atrás, o tú revientas a través de lo que llamaban antes Twitter, hoy X, y tú hablas cosas y argumentas cosas, y demás en Chile hablas de Salvador Allende, estás tocando lo medular de un país, y nadie puede colocarse o comenzar a señalar, en este caso por lo que estoy diciendo, porque es parte de una verdad. Si una izquierda que combatió pues el tiempo de las dictaduras y sufrieron muy duro el tiempo de la dictadura de Augusto Pinochet, indudablemente 16 años, proscripción de partidos políticos, proscripción de la izquierda, de la Unidad Popular. Entonces, fíjense ustedes, se da un regreso al proceso democrático, y ¿quién ha asumido, pues, en este caso, dirían algunos, estar en el epicentro de la política en el país? Estamos hablando de los partidos de izquierda, y estamos hablando de gente que trae el gen, la genética política, desde el punto de vista del génesis, de que el origen viene de la inspiración de Allende y de la Unidad Popular como organización política. Y por eso han estado la Bachelet, por eso está Boric, por eso muchos de la izquierda han gobernado en Chile y han cohabitado dentro del llamado bipartidismo, que siempre también ha caracterizado en el pasado, antes de Allende, caracterizó en este caso al pueblo chileno. Entonces, a la gente, por mucho que tú quieras colocar y etiquetar y hacer comparaciones que yo llamo balurdas, atrasadas, longevas, pasadas de modas, trogloditas, porque al fin y al cabo, como digo, pues Chile siempre ha tenido gobiernos socialistas. Entonces, lamentablemente, al tocar el tema Allende, coño, la gente se arrecha, o sea, me disculpan mi francés en ese sentido, la gente se obstina, ¿ve? La gente bota piedra, me disculpan el caraqueño, porque la gente botó piedra en Chile y le pasó factura al señor George Harris. Eso le pasa a cualquiera, porque tú no puedes estar tocando también, cuando tú criticas la xenofobia y tú haces una crítica en esos términos, la gente se te va a venir una especie de boomerang. Y eso es lo que le pasó al señor Harris. Como digo, no lo conozco porque yo soy de los tiempos de José Lo, gente que te hacía reír de verdad. Y por otro lado, en el caso de Harris, uno tiene que a veces también incomodarse. Yo estuve viendo algo por allí que ya se los voy a reseñar, y yo quiero que ustedes me digan si eso es xenofobia o no. Yo quiero escuchar los comentarios. Más allá de que en Chile, cuando hacemos el análisis de Sudamérica, donde han llegado muchos venezolanos, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, indudablemente pues que se ha sentido más el peso de la xenofobia en Chile. Eso tampoco se puede negar. Pero cuando tú dices cosas que parecen un poco destempladas, que son profundamente excluyentes, y ya la van a mirar, ustedes van a poder evaluar. Y luego yo les echo un poquito al cuento esto.
que las de izquierda son, o sea, desdentado se quedó huevón. O sea, si hay un freidor que tiene dientes, quítaselo porque no pertenece a Entonces, nosotros. cuando tú expresas cosas como ¿Te esta, la das? de Harris, que habla y siempre en los shows que se presenta pues en las arenas de Miami, tú logras hablar de venezolanos desdentados que dices que no se parecen a nosotros, los está colocando allí contra la pared porque entonces todo el que parezca producto de su condición socioeconómica y le falten los dientes es desdentado, no se parece a una élite exclusiva que en algún momento vivieron o cohabitaron el territorio, en este caso venezolano. Eso por un lado. Y segundo, fíjense ustedes, si alguien aquí vivió unas etapas de esas que Harry habla de desdentado, oye, eso fue hace más de 25, hace más de 30 años, donde efectivamente usted hablaba con cualquier venezolano de mi generación, y bueno, efectivamente pasaba en muchas ciudades de Venezuela. Lo que pasa es que como Harry quizás se crió entre el mercado de Chacao, vivió las bondades de parte del este, sus amigos del este, en este sentido, y él tuvo la posibilidad de una educación familiar que tenía que ver con una educación bucal. Bueno, de repente él creció con sus dientes sanos. Pero el 90% de los venezolanos, y sobre todo en las provincias, usted hablaba en Margarita, en Carúpano, en Puerto La Cruz, en Bolívar, en Mérida, en Barinas, en San Cristóbal, en Maracaibo, y mucha gente cuando se reía en los colegios y luego en el liceo y luego hasta en la universidad le faltaban los incisivos, los primeros dientes de adelante y tenían era nada más los dos colmillos. Esos eran los verdaderos desdentados, como dice él, y yo los llamo esdientados. Entonces, fíjense ustedes, esa gente es de una generación de mis tiempos, quienes nacimos en la década, por ejemplo, de los 50. Entonces, esos venezolanos que el Estado jamás suplió una necesidad en el tema de la higiene bucal, que los padres no tenían una cultura y el muchacho se le dañaban los dientes. En algunos casos le colocaban las llamadas orificaciones de oro cuando los dientes se le dañaban en la parte delantera. Pero muchísimos venezolanos, antes del 2000, muchísimos, o antes del 99, tenían aquellas famosas planchas y puentes, las famosas prótesis dentales que hacían los llamados, en aquella época, los tipos que cobraban un poco más barato. Hoy técnicos dentales de prótesis, ayer los llamados dentistas. Esa es la verdad, señor Harry. Entonces, esa generación de desdentado no es una generación novedosa del nuevo milenio, no es del 2000 para acá. Los chamos del 2000 para acá, a raíz de que muchas carreras venden en suspension de estudio la posibilidad de estudiar odontología y ya no es en un solo sitio del país como era estudiar odontología en la ULA en Mérida o en la UCB. Hoy en día en todas la geografía de Venezuela, sobre todo del 2099, 2001, de ahí en adelante, nacieron nuevas escuelas de odontología. Entonces se ha generado una mejor cultura. Los pasantes de las universidades privadas y públicas van a las escuelas, van a los barrios, se llevan a los chamos para los tratamientos clínicos y van generando una cultura. Por lo tanto, esos desdentados no son de este nuevo milenio ni de esta nueva etapa política. Esos desdentados son de ese pasado terrible que tú dices que no son de los nuestros. Bueno, efectivamente, ¿cómo iban a ser el de los nuestros? Pues, porque tú eras de los chamos que ibas al Miami está barato y compraban, paseaban, iban a Disney World y se dieron pues el tupé de pasear por muchas partes del país y del mundo porque sus padres tenían las condiciones económicas y por el hecho de ser de una clase media que vivían en Prados del Este, que vivían, pero eran al fin y al cabo algunos profesionales, otros, en este caso, trabajadores. En el caso del cafetal siempre pongo el ejemplo y si no lo sabían, hoy lo van a saber, que la mayoría de quienes llegaron originariamente al cafetal eran los hombres de la construcción, los maestros de obra sindicalistas, adecos en la mayoría, y que se les dio la oportunidad en los terrenos del cafetal de construir y se construyó esa edificación que donde los padres casi siempre eran originarios, eran cabilleros, eran albañiles, maestros de obras especializados, pero que hacían vida sindical en Acción Democrática y en COPEI y tuvieron la oportunidad de radicarse en Caracas, en el epicentro pues del poder político de Venezuela, radicarse ahí en Caracas. Y bueno, esta gente
construyó eso que se llama pues la urbanización El Cafetal. Y por eso las calles son calle Carúpano, calle Río Caribe, calle Maturín, porque eran los originarios de esas zonas que llegaban desde el sector construcción a hacer vida sindical en la ciudad de Caracas. Este es un pequeño tips para que nos eduquemos un poco en el pasado de Venezuela. Entonces, esa gente que eran unos patinelzuelos, que eran los cogollitos de la política, se instalaron allí y sus hijos se convirtieron pues en los chamos de Caracas de clase media, al igual que pasó con muchos extranjeros que llegaron al país, que eran los conserjes de edificios en el este, terminaron conformando familias con origen europeo y bueno, se convirtieron también en los otros niños del este, pero en el fondo era más una posición, un pequeño burgués, ¿ve? Un proceso de alienación que te sentías que tú pertenecías a un sector distinto a las grandes barriadas populares de Maca, en Petare, del Carpintero, de José Félix Rivas, o del oeste de Caracas en este caso. Entonces, esa es la realidad. Y hay quienes aún pretenden también, como el caso de Harris, cuando dice esto, desdentados, diría un amigo mío que escuchó, dijo, Harry, más desdentado eres tú. Por eso quiero sus comentarios, porque definitivamente lo que es igual no es trampa. Cuando irrespetas, lo que se te debe venir en reciprocidad es un irrespeto o minúsculo y a veces mayor como el de Viña. Un abrazo y espero sus comentarios. Gracias por las suscripciones. Sabría agradecerles pues en este sentido, ya que este adulto mayor efectivamente pues hace el esfuerzo de buscar contenidos que le permitan a ustedes satisfacer un poco el deseo de investigar y buscar información a través de las redes. Un fuerte abrazo, Jesús Marcano desde el norte del sur y los amigos de Notilatán. Que Dios me los bendiga y gracias por esa suscripción que tanto necesito.